Bueno, fíjense, vamos entonces a fijar la idea desde el principio, lo vimos en abstracto. El ser social determina la conciencia social, nuestra existencia, y por tanto el contexto histórico social en que nosotros vivimos va a ejercer una fuerza determinante sobre nuestro modo de pensar. Y de esas fuerzas, los desarrollos científicos y tecnológicos son elementos claves y fundamentales. Prácticamente, de todo eso que ustedes leyeron en esas dos lecturas que hemos colocado en esta primera parte, lo que nos habla es cómo vino evolucionando los procesos de desarrollo de la ciencia y la tecnología, digamos, en las ciencias duras, y cómo eso viene influyendo de manera importante en la ciencia social. De tal manera que, en otro nivel de abstracción, tenemos que pensar, es decir, que nosotros pensamos en función del contexto que vivimos. Nosotros pensamos como personas maduras ya del siglo, de inicio del siglo XXI. Nosotros no pensamos como personas del siglo XVIII, del siglo XVII, incluso ni siquiera de inicios del siglo XX. Por eso no estudiamos nuestros temas en abstracto, sino que tenemos que contextualizarlo. El contexto en el cual se da el proceso de conocimiento es tan importante como el conocimiento. Que traemos entonces estos desafíos y retos que tienen hoy día la ciencia social, que hay desafíos desde el propio contexto histórico-social y hay desafíos desde la propia revisión que se está haciendo de la ciencia. Las lecturas que ustedes han realizado, Miguel y del profesor Molina, son reflexiones desde la revisión de las propias ciencias, pero también podemos ver cómo los problemas contemporáneos generan en las ciencias sociales, y en este caso, digámoslo en concreto, en la gerencia avanzada, unos retos. Es decir, cualquier problema que nosotros queramos plantearnos para dilucidar en nuestro doctorado, debe tomar en cuenta este contexto de lo que estamos viviendo ya en la tercera década del siglo XXI. A finales del siglo pasado, cuando se identificó, se diagnosticó que estaba en crisis las ciencias sociales, estamos viviendo elementos como el desplome del socialismo real, la entronización de la democracia occidental, la liberalización del comercio mundial y el ascenso del neoliberalismo. El llamado consenso de Washington eh, condicionó gran parte de lo que serían los temas relevantes en el ámbito de la ciencia social. Hoy día, ustedes mismos lo han mencionado, tenemos como marco lo que son las metas que se ha propuesto las Naciones Unidas para el año 2030. Pero estas metas no surgieron desde ahorita. Estas metas y la visión que plantean los organismos multilaterales vienen justamente de esas últimas 2 décadas del siglo XX, donde estos elementos que estamos hablando son importantes. Y fíjense que el fin de la Guerra Fría solo fue un paréntesis que ya a esta tercera década del siglo XXI nos conseguimos con el ámbito geopolítico en el cual los polos más importantes de poder reviven una visión de Guerra Fría. O sea, ya el enemigo no es la Unión Soviética. El enemigo de la transición fue el terrorismo que se, que se, digamos, se desarrolló como guerra a partir del año 2001. Hoy día se habla de que la amenaza es el desarrollo de China, el desarrollo de Rusia, y se vive una nueva guerra fría con todas las competencias desleales a nivel del comercio mundial. Pero eso justamente se desprende
de este mundo monopolar en el cual un solo, una gran fuerza fue la que incidió en la conformación de ese mundo que llamamos la globalización. El mundo de la gerencia, todos ustedes que vienen del mundo de la gerencia, saben que se viene discutiendo desde hace algún tiempo de la necesidad de las economías y de las organizaciones de adecuarse a las exigencias del mercado mundial. Todo esto viene justamente del ámbito de las últimas décadas del siglo XX. ¿Cuáles son los elementos que se subrayan en este tiempo? Bueno, la alienación económica, es decir, lo económico es lo más importante, dejando de lado todo lo que tenga que ver con lo político, lo ideológico, lo social. Hay una máxima polarización mundial donde el 1% de la población es más rico y cada día más rico, mientras que gran parte de la población es pobre y cada día más pobre. Y hay una destrucción de la riqueza natural cada vez más acelerada. En el caso de Brasil, con la Amazonía, como tratando de ir ampliando las fronteras de la ganadería, van acabando con la selva amazónica. Y eso lo vivimos, no solamente allá, lo vivimos, que es en el caso de Barinas, la destrucción total de los bosques, en el caso de las reservas forestales que allí existían. Entonces, hay una evolución y transformación del capitalismo que va inspirada y llevada a su máxima expresión aquello de la dominación de la naturaleza por el ser humano, pero que está llevado justamente al extremo de la destrucción de la riqueza natural. Por eso hoy día no podemos trabajar en un elemento de carácter organizacional y tomar en cuenta que la propia existencia de los seres humanos está en cuestionamiento porque el calentamiento global y los cambios climáticos están poniendo en peligro la propia existencia de nosotros como seres humanos. En las primeras décadas del siglo XXI eso se complejizó. Hay una dependencia enorme de la dominación imperial. Todavía nosotros nos preguntamos por qué no hay organismo internacional que pueda poner reglas a las cuales someter al país más poderoso del mundo, en este caso el gobierno norteamericano, que asesina personas en cualquier parte del mundo, genera violencia en cualquier parte del mundo, genera guerras en cualquier parte del mundo, y no hay ningún organismo internacional que pueda investigar los crímenes de guerra que allí se cometen. Estos son elementos, evidencias de carácter empírico de la existencia de una dominación de nuestra sociedad internacional por una sola gran fuerza, que es la del imperio norteamericano. Sin embargo, hay síntomas de que ese imperio está en decadencia. El sufrimiento de, en este caso, más China que la Unión Europea, pero la Unión Europea, todos saben lo que ha pasado en los últimos días. Europa está sometida plenamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en este caso al liderazgo norteamericano. Sin embargo, han habido eventos en los cuales dirigentes de la Unión Europea ponen eso en cuestionamiento. Dos casos básicos. Uno, el espionaje que realizó Estados Unidos sobre los gobiernos supuestamente amigos, el caso de espionaje al gobierno alemán, al gobierno italiano, al gobierno francés. Y en el último año, la alianza que surgió entre Estados Unidos y Australia, que hizo que Australia rompiera un convenio comercial
con Francia por la adquisición de unos submarinos normales, en función de que ahora Estados Unidos le va a suministrar submarinos atómicos. Entonces, esa contradicción de los imperios emergentes está allí. Todas las estrategias de la élite norteamericana, en función de mantener su dominio, forma parte de la realidad concreta en la cual nosotros vivimos, y sobre todo nosotros los venezolanos, pero también los rusos, pero también los cubanos, pero también los iraníes, a los cuales tenemos gobiernos a los que Estados Unidos considera que no puede doblarles el brazo, y por tanto los considera enemigos, y fuera de toda la legalidad internacional, la existencia de leyes internacionales y economías internacionales, toman medidas unilaterales contra todos estos países. Hay también potencias intermedias, las llamadas BRICS, Brasil, Rusia, India, que vienen emergiendo también en el ámbito internacional. Algunas, recuerden aquello de los tigres asiáticos, que así como surgieron, también se desplomaron, pero en el caso de Rusia y de China, vienen dando señas de que tienen un peso muy, pero muy importante, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Hay una nueva institucionalidad internacional que tiene que ver con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio, pero sobre ella el gran dominio que ejerce la élite norteamericana. Pero hay un elemento que viene surgiendo con mucha fuerza, que es la red paraestatal, que tiene que ver con elementos como el crimen organizado transnacional, grupos terroristas sumamente poderosos, corporaciones globales que manejan presupuestos superiores a lo que maneja cualquiera de los países llamados en desarrollo, van a conformar una nueva realidad en la cual se hace muchísimo más compleja que la que existía en el siglo XX. Entonces, no podemos hacer un análisis de contexto sin tomar en cuenta, sobre todo, estos elementos, el paramilitarismo, el tema de la droga. Fíjense, vamos a poner un ejemplo, el caso de El Salvador. El Salvador, o sea, ¿cómo puede funcionar un gobierno en El Salvador sin magnífico? ¿Cómo puede generarse la gobernabilidad en El Salvador sin tomar en cuenta las pandillas que allí existen, con la fuerza que ellas tienen? ¿Cómo puede haber gobernabilidad en México sin tomar en cuenta la existencia de esas bandas de crimen organizado que en muchísimas ocasiones pone en jaque al Estado y a la fuerza del Estado? O la misma Colombia, donde se habla de un gobierno, de un para-estado, un paramilitarismo y un para la influencia de la economía de la droga allí. Entonces, esos elementos sería economía y política informal, tienen una gran influencia en todo lo que vaya a existir a nivel de las organizaciones políticas económicas. Tenemos que tomar en cuenta el tema del neocolonialismo. Acabamos de pasar justamente el 12 de octubre. Tanto Europa como Estados Unidos consideran que tienen áreas de influencia sobre las cuales deben mantener un dominio total. Por ejemplo, en el caso de África, no pueden tomar decisiones autónomas los gobiernos sin que Francia de alguna manera intervenga, Inglaterra de alguna manera intervenga, o los propios Estados Unidos de Norteamérica. A nosotros, gran parte de las cosas que pasan en la política interna están influidas por elementos que vienen de España, que considera que de alguna manera, en esa visión de la hispanidad, tiene
somos parte de su zona de influencia. Entonces, eso es lo que llamamos hoy día neocolonialismo. O sea, somos países supuestamente soberanos, pero que las fuerzas políticas internacionales nos imponen las agendas, nos imponen las prioridades. Si yo quiero generar entonces un desarrollo en mi país, no puedo dejar de tomar en cuenta ello y cómo esos países que consideran que estamos en su área de influencia van a limitar todas las iniciativas que nosotros tomemos para desarrollarnos. Nosotros los venezolanos lo vivimos, en el caso de nuestra decisión de ser un gobierno soberano y antiimperialista, como las tecnologías que tienen origen en Estados Unidos no son negadas para nuestro desarrollo, ¿no? Militar, pero también en el ámbito agrícola, petrolero, etcétera, etcétera. Entonces, el neocolonialismo es algo que nosotros debemos tomar en cuenta como un contexto determinante en el desarrollo de nuestra gerencia avanzada. El otro elemento clave son las crisis económicas recurrentes. Fíjense, han habido desde el siglo XXI una serie de crisis, la crisis del 2008-2009, que todavía es considerada una de las más importantes, comparable con la de los años 20 y principios de los 30 del siglo XX, pero también está la crisis de la deuda soberana en 2010 y 2012, la crisis en los precios de los productos básicos que viene desde el año 2014 y hoy día la crisis provocada por la pandemia que viene justamente desde las finales del año 2019 y el principio de 2020. Entonces, esas crisis económicas van a impactar necesariamente en las organizaciones sobre las cuales nosotros queremos enfocar nuestra generación de conocimiento. A finales de la década, de la segunda década y el inicio de la tercera década, tenemos crisis ambientales, las amenazas de cambio climático, hoy día las tormentas y los huracanes tienen una fuerza inusitada justamente por el calentamiento global. Hay sitios donde no habían huracanes, hoy día se dan los huracanes, son cada vez más destructivos, de manera pues que el problema ambiental tenemos que colocarlo nosotros en la agenda en cualquier investigación sobre las organizaciones. El ámbito político, digamos, esos conflictos en los diferentes niveles, en el nivel intraorganizacional, el nivel local, en el nivel regional, incluso a nivel latinoamericano, esas tensiones entre la derecha y la izquierda, la utilización de elementos de carácter jurídico para quitar y poner gobiernos, eso va necesariamente a influenciar la estabilidad política y la gobernabilidad y la gobernanza para cualquier proyecto organizacional, bien sea a nivel del Estado o a nivel de la empresa privada. Existe una serie de perturbaciones en el comercio mundial. Nosotros estamos justamente en el centro de esas perturbaciones. Los Estados Unidos nos tienen esas medidas unilaterales y hemos tenido que recurrir a convenios con Bielorrusia, con China, con Rusia, y todos los costos adicionales que tienen para que pueda existir elementos para nuestro desarrollo económico que tiene que ver con esos conflictos geopolíticos que están al día con la palestra pública. Entonces, la coyuntura actual, podemos buscar los informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial recientes y vamos a ver que toda esta serie de perturbaciones van a tener un impacto muy importante en nuestras economías. Economías como la chilena, que parecía que venía en un crecimiento inusitado, llevaba por detrás grandes problemas como los grandes desequilibrios, la gran desigualdad social que allí se vive, y que entonces el verlo solamente con el ente neoliberal, donde se juzga a la
sociedad exclusivamente en función del crecimiento del PIB, vemos que eso ya no es válido, ya no explica la realidad, y de hecho entonces las transformaciones que se vienen dando en Chile, las transformaciones que se vienen dando en Argentina y los conflictos, por ejemplo, que se vienen dando en Brasil, sin contar con los que se dan en nuestro país, tienen que ver con toda esta serie de perturbaciones de la comunidad. Ahora bien, desde las ciencias sociales, entonces hay una serie de posibles explicaciones que vienen desde finales del siglo XX, el caso de la posmodernidad. Hay quienes hablan de paradigma, pero en general se habla de una corriente de pensamiento de la posmodernidad. No todos los intelectuales de la filosofía y de la ciencia consideran que hay tal posmodernidad. Hay algunos que hablan de más bien un salto, una maduración de la modernidad. Se habla de sociedad postindustrial, se habla más bien de modernidad líquida, se habla de sociedad de la información y del conocimiento. Lo que sí está claro es que estamos en una transición en la cual lo viejo, las reglas que regían el mundo en que nosotros vivíamos, están deteriorándose, van perdiendo validez y van surgiendo nuevas reglas en las cuales entonces todavía no tenemos claridad de cuáles van a ser la conformación de este mundo, como vemos, llamado de unas maneras o de otras por cada una de las corrientes filosóficas, o sea, desde la posmodernidad, de la modernidad líquida, el postindustrialismo y algunas otras que no están mencionadas por aquí. Otro elemento de carácter pero muy influyente en lo que es la realidad actual es elementos de guerra de cuarta generación, en la cual la utilización de las redes sociales, pero también de los medios de comunicación, van influyendo de manera pero muy importante, con un peso muy específico en las decisiones que vienen tomando las personas a nivel individual, pero también a nivel organizacional. Ahí la utilización, por ejemplo, del Facebook, de la Big Data y todo lo que tiene que ver con esas capacidades informáticas para modelar el pensamiento y para influir en las decisiones políticas, forma parte justamente de las cosas que están en discusión hoy en día a nivel nacional e internacional, y no podemos entonces nosotros dejarlo de lado en el momento de que vamos a realizar nuestra investigación doctoral. Y viejos problemas como el tema de la opulencia y la pobreza, que van, ya lo habíamos dicho ayer, esa separación en la cual el 1% de la población se va haciendo más rico. Las últimas cifras que nos dicen que durante la pandemia fue creciendo en Estados Unidos el número de multimillonarios, y ellos acumularon mayor cantidad de riqueza, mientras que esos contingentes poblacionales vienen cayendo en el desempleo y aumentando las desigualdades y la pobreza. Y eso nosotros entonces lo vivimos de nuestra manera en nuestro país. Otros elementos son muy importantes desde el punto de vista social: la reconfiguración de procesos sociales como la comunidad y la familia. Algunos de los proyectos que ustedes están planteando tienen impacto en el ámbito comunitario, de tal manera que tenemos que este dato, aquellos compañeros que van a trabajar su tesis doctoral sobre visiones participativas, protagónicas y comunitarias, deben tomar en cuenta que ya la familia no es lo que era, ya la comunidad no es lo que era, y que se están dando una serie de cambios en esas formas de relacionarse que tenemos nosotros, los investigadores sociales, que darle comprensión y darle explicación. Y allí, bueno, el impacto social de la Internet
es uno de los elementos clave. Veo algunos de ustedes tienen en sus proyectos este elemento clave de cómo la Internet, fíjense, lo estamos viviendo en el sector educativo, cómo va cambiando la educación y las necesidades de comunicación en función de los cambios en las tecnologías de la información. Es decir, la posibilidad incluso de que estemos nosotros haciendo esta actividad tiene que ver con esos desarrollos. También es importante que tomemos en cuenta en esta realidad, que no es, esto no es nuevo, esto viene desde finales del siglo XX, los nuevos movimientos sociales. O sea, ya ahorita el tema del feminismo, el tema de los LGTB, el tema de la importancia de la mujer, las nuevas masculinidades, va jugando un papel de peso sobre aquella visión tradicional de derecha o izquierda, democracia, autoritarismo. Va surgiendo entonces de estos nuevos movimientos sociales nuevas propuestas, nuevas visiones de la organización. Algunos de ustedes están influenciados por el tema del cooperativismo, por el tema de la comunidad, deben tomar en cuenta el surgimiento de estos nuevos movimientos. Ya mencionaba las nuevas visiones de las problemáticas de género, sobre todo en Claxo, una de las cosas que se viene discutiendo con mayor fuerza son todas las nuevas visiones con respecto al tema de género. Y nosotros estamos muy impactados por el tema de las migraciones, una problemática muy incidente en cualquier realidad, no solamente en Venezuela, en Europa, en África, en América Latina, a pesar de que los medios de comunicación abulta en la problemática de la migración en Venezuela, lo hay, es un gran problema del mundo de hoy. El mundo de la globalización, donde ha habido más libertad para el transcurrir de los capitales, pero no de la gente. Y ha surgido una necesidad de la gente de trasladarse, de cambiar de los sitios empobrecidos y explotados hacia sitios que muestran o se han vendido como la gran promesa de nuevas formas de vida, de progreso, ¿no? Entonces, las élites norteamericanas se quejan de que los países del sur quieren vivir en Estados Unidos, pero eso es lo que ellos han vendido de acuerdo a la industria cultural. Y lo mismo pasa en Europa con los países de África, los cuales todo, ¿no? La gente que quiere sobrevivir, que quiere seguir existiendo en el futuro, no ve en los países del sur alternativas de trabajo y de progreso y busca radicarse en países de Europa o de Norteamérica. Las nuevas formas de violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia comunitaria, pero la violencia simbólica va a incidir de manera muy, pero muy importante en nuestras realidades cotidianas. Y bueno, ya lo había mencionado, pero lo trae a colación, los cambios climáticos. Ningún problema hoy día puede ser visto sin tomar la incidencia de este contexto de cambio climático en el cual nosotros estamos viviendo. Y la coyuntura última, la pandemia globalizada, que va a incidir de manera muy, pero muy importante en nuestras organizaciones. De hecho, no podemos hoy día pensar la universidad sin pensar la crisis en la que se vive en función del impacto del coronavirus. Son decisiones que se están tomando en los actuales momentos. Vamos a desconectarnos una vez más y nos volvemos a conectar para concluir con la especificación.